Análisis de circuitos eléctricos, circuito serie, paralelo y mixto. En la siguiente figura se muestran algunos de los elementos más utilizados en los diagramas eléctricos de aeronaves. En la parte superior izquierda tenemos la batería, algunos símbolos de los capacitores, conductores. En el caso de los conductores, saber de que si tenemos dos líneas que se interceptan entre sí y tienen un punto en el centro, es decir, un nodo, indica que hay conexión entre esos elementos. Pero si tenemos dos líneas de que no tienen un nodo, significa de que no hay conexión. Luego, bajando las figuras, tenemos los resistores fijos, resistores variables, algunos indicadores para medir también lo que es la tensión, los amperios en los circuitos. También encontramos algunos elementos de protección como el fusible, que tiene la característica de al dañarse pues no se puede reutilizar, y el caso de los elementos de protección que sí podemos reutilizar son los circuit breakers. En el estudio de los circuitos que haremos a continuación, tenemos que saber que estos elementos, identificarlos justamente para saber si están habilitados cerrando el circuito o están dañados y no permiten la continuidad entre los diferentes puntos del circuito. Bien, aquí tenemos en la figura 16 se presenta un ejemplo de un circuito en serie con protección y su fuente de tensión. Tenemos 4 resistencias conectadas en serie entre sí que permiten la trayectoria cerrada del circuito. El fusible F1, como se puede observar, está con la protección, es decir, este elemento permite la continuidad y se encuentra en buen estado. Hay continuidad en el circuito. Para el caso de la figura 17 encontramos un circuito en paralelo con una fuente de protección y además tiene su fuente de tensión, una fuente de corriente directa. En la figura 18 encontramos un circuito mixto. R1, R2, R3 se encuentran en una conexión en paralelo. R4 y R6 se encuentran en una conexión en serie entre sí. Y también tenemos por acá un elemento de protección, el fusible F1. Bien, empezamos diciendo que en un circuito que se utiliza una fuente de tensión y existe conectada una carga, o sea una resistencia, entonces existirá una corriente. En este circuito se aplica la ley de Ohm y se define como la siguiente fórmula: la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia total. ¿Qué es potencia eléctrica? La potencia eléctrica la encontramos como el producto de la tensión por la corriente, y dice: la potencia entregada a cada resistor puede determinarse utilizando las ecuaciones. Y aquí tenemos otra equivalencia para encontrar la potencia eléctrica en un circuito: corriente al cuadrado por resistencia, donde la potencia está dada en watts, la tensión en volts, la corriente en amperios y la resistencia en ohms. La potencia entregada por la fuente la podemos calcular haciendo el producto de la tensión por la corriente. Características de un circuito serie. Primero, la corriente es igual en todos los elementos. La suma de la caída de tensión en los elementos es igual a la tensión de la fuente. La resistencia equivalente es la suma de los elementos de los resistores. ¿Cuáles son las características de un circuito en paralelo? La tensión es igual en todos los elementos. La corriente es distinta en los elementos conectados en paralelo, a excepción del siguiente caso: que el valor de los resistores sea igual. Solo en esta condición la corriente es igual en todos los elementos y la tensión. La resistencia equivalente es menor que el menor valor de las resistencias conectadas en el arreglo. Paso para resolver ejercicios de circuitos con variables eléctricas. Paso número 1. Verificar la conexión de los elementos y continuidad. Estamos hablando de que se cumpla una trayectoria cerrada en el circuito y además que todos los elementos de protección se encuentren en buen estado. Segundo, calcular la resistencia equivalente, aplicando
dependiendo del arreglo, si tenemos un arreglo serie o un arreglo en paralelo, así hacemos su equivalente. 3. Cálculo de corriente total. Es importante obtener la resistencia total para luego calcular la corriente total aplicando la ley de Ohm. 4. Cálculo de tensión en cada elemento. 5. Cálculo de corriente en cada elemento. 6. Cálculo de potencia total y la potencia en cada elemento. Y aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo de cálculo de variables eléctricas en un circuito serie. En la figura número 19 encontramos un circuito donde 4 resistores están conectados en serie entre sí con una fuente de tensión y un elemento protectivo. Este fusible está conectado después del punto de la alimentación de la fuente de tensión, que luego se conecta a R1. Entonces todos estos elementos, al verificar, nos damos cuenta de que están conectados y no hay ninguna discontinuidad en el circuito. Ejemplo 1. El circuito de la figura 19 calcule la resistencia total, la corriente total, la corriente en cada resistencia, voltaje en cada resistencia, potencia en cada elemento y la potencia total. Para la solución, primero verificamos la conexión y nos damos cuenta que el fusible se encuentra en óptimas condiciones y todos los elementos están conectados entre sí, es decir, se encuentran además conectados en serie. El siguiente paso es calcular la resistencia equivalente. La resistencia equivalente la obtenemos de la suma de los resistores y tenemos la suma total de 58 ohms. La corriente total la encontramos de la tensión de la fuente, que en este caso es 28 volts, y dividido a la resistencia total entre 58 ohms. Nos da un total de 0.48 amperios. El siguiente paso es calcular la caída de tensión en cada elemento, y lo calculamos aplicando la ley de Ohm. Voltaje es igual a corriente por resistencia. En este caso tenemos la corriente total como se cumple la condición de que todos los elementos están conectados en serie, y cuando tenemos una conexión en serie se dice que todos los elementos conectados entre sí tienen la misma corriente. Por eso es que tenemos la multiplicación de 0.48 amperios por el valor de cada resistencia. En el primer ejemplo, voltaje de R1 es igual a la corriente total por la resistencia 1, es decir, 0.48 amperios por 20 ohms. Esto es igual a 9.6. Y así como he hecho eso, se hacen resistor 2, 3 y 4. Y esos son los resultados, lo que se muestran en el video. La potencia la calculamos haciendo el producto de la tensión por la corriente. Para el caso de la resistencia 1, la potencia la calculamos como la tensión de R1 por la corriente de R1. Y eso es igual a 9.6 volts por 0.48 amperios, dándonos un resultado de 4.6 watts. Y así tenemos la potencia de R2, 1.61, potencia de R3, 2.30, potencia de R4, 4.84 watts, y la potencia total, que es igual a 13.44 watts. Luego de hacer las cuentas, tenemos aquí en la figura número 20 los resultados de la simulación realizados en el programa PSpice 9.1 versión de estudiante. Para el ejemplo número 2,